Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted. Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 10 de febrero de este año 2021, vamos a hablar de un tema que es de trascendental, vital importancia para el bienestar de la ciudadanía. Me refiero al tema del salario mínimo, que, como sabemos, corresponde al ámbito, pues, de lo que en unas partes le llaman economía laboral, y ahí está también el tema del empleo. Bien, sabemos que hay un Consejo Nacional de Salario Mínimo y que tiene la obligación de revisar el salario vigente y, de ser posible, pues, modificarlo. Me refiero específicamente al alza cada 3 años, dice en la ley, como mínimo. Y la última revisión que se hizo fue en el año 2017, a inicios de la 2017, de manera que correspondía, pues, revisarlo. El año pasado no se ha hecho nada porque, bueno, en todas partes, ¿verdad?, ha irrumpido esta cuestión del COVID-19 y algunas cosas han quedado de lado, pero es importante que tengamos presente, para que ustedes conozcan, radioescuchas, ¿verdad?, cómo está la situación, pues, del salario mínimo y otros aspectos relativos, pues, a los derechos de la clase trabajadora, porque si ustedes revisan la Constitución, los invito, pues, radioescuchas, a que revisen todos los derechos, que son un montón, y entre ellos está, ¿verdad?, en la parte económica, el derecho, pues, al trabajo, ¿verdad?, inciso 2, ¿verdad?, artículo primero, ¿verdad?, y ahí están una serie de derechos, pues, y entre ellos se encuentra, pues, no solo el trabajo, sino el salario mínimo. Ahora bien, para que hablemos sobre esta temática de suyo complicada, pues, más recientemente por los efectos del COVID-19, nos acompañan, pues, Elías Evangelista y Omar Flores, de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho, FESPAD. Precisamente Omar y Elías le han estado metiendo a esto, y quiero agradecerles de antemano otra vez que estén con nosotros en este programa. Elías. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Elías Antonio y bueno, es un honor, la verdad, estar acá contigo y con la población Radio Escucha, ya que regularmente oigo tu programa y hoy tengo la oportunidad, pues, de platicar de cosas de interés. Ojalá que la población, pues, tome mucho interés de lo que vamos a hablar en este momento. Muy bien, Omar. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Un saludo a los radioescuchas. Pues desde FESPAD estamos muy interesados en esta discusión sobre el salario mínimo. Creemos que es un tema muy importante para la población y para la clase trabajadora de forma concreta. Muy bien. Ahora, por supuesto, hablando de economía, pues también es un privilegio, ¿verdad?, contar con ustedes, porque estamos aprendiendo. Para nosotros es un aula, ¿verdad?, FESPAD, ¿verdad?, por todas esas áreas de trabajo que tienen. Entre ellas está derechos económicos, ¿verdad? Y claro, pues es un refuerzo que nos hacemos, ¿verdad?, mutuo, todo, pues, en términos de compartir con nuestros radioescuchas, pues, el fruto de sus esfuerzos, de sus investigaciones, de su conocimiento. Muy bien. Empecemos, pues, un poco mostrando en retrospectiva cuáles son los antecedentes de este tema, que ya está cumpliendo un año de demora, porque sí correspondía, ¿verdad?, revisarlo por lo menos y hacer un estudio, ¿verdad? Pero al parecer la Comisión Nacional de Salario Mínimo, pues, sí, estancado, no hay luces. ¿Qué habrá pasado, verdad? ¿Cómo está todo este trasfondo previo, pues, al febrero del año pasado, 2017, cuando
¿verdad? Correspondía hacer al menos el estudio. Elías o Omar. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí. Mencionar de que desde el 2017, en diciembre, pues se genera el decreto ejecutivo por medio del cual se eleva el salario mínimo prácticamente a un tope de $304 en el sector de comercio. Sin embargo, también otros rubros, por ejemplo, las maquilas, ni aún llega a esa cantidad, mucho menos. Y eso se puede, pues, discutir más adelante, que sería muy bueno poderlo desarrollar. Hasta el momento, como tú ya lo has dicho muy bien, no ha habido ni discusiones parecidas para hablar sobre el salario mínimo y el aumento de este, a pesar de que existe una obligación normativa, pues. Claro, ya lo manda la ley, sí. Exacto. Lo tenemos tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo propiamente dicho. Muy bien. Sí, efectivamente, como lo refiere muy bien Elías, nosotros consideramos que el Estado tiene una deuda. Obviamente el Estado de Derecho funciona a partir de la normativa y las prerrogativas de derechos que se dan a la sociedad, a la ciudadanía en general, a partir de la normativa existente. En este caso es la Constitución y el Código de Trabajo. En ese sentido, la Constitución plantea una revisión de forma periódica. Esa revisión de forma periódica, el Código de Trabajo la concretiza que debe de ser cuando mínimo en un periodo de 3 años. ¿Sí? En ese sentido, creemos que hay una deuda del Estado, hay una pasividad del Estado, hay un desinterés del Estado y de manera concreta del órgano ejecutivo en el ramo del Ministerio de Trabajo, en el sentido de no querer promover la discusión del salario mínimo. Recordemos que la discusión del salario mínimo, el decreto ejecutivo, fue emitido en diciembre de 2016, lo que significa que en diciembre de 2019 tendría que haber un nuevo decreto para comenzar a aplicarse ya en el 2020. Ante eso, hay una ausencia de la institucionalidad del Estado para satisfacer las necesidades materiales de la población en general. Ojo, el salario mínimo debió haberse incrementado previo a la pandemia, ¿sí? En ese sentido, la institucionalidad del Estado no tiene como excusa en determinado momento el hecho de que por condiciones a la pandemia ya no se discutió esto. ¿No? Esto tuvo que haberse discutido antes. El Consejo Nacional del Salario Mínimo es un órgano tripartito constituido con representación del sector laboral, del sector empresarial y del Estado. Lo conforman 7 integrantes, ¿sí? De estos 7 integrantes en determinado momento fueron nombrados en noviembre del 2019, ya tienen un año fungiendo esta nueva composición del Consejo Nacional de Salario Mínimo. A pesar de que ya tienen ese periodo de discusión y fungiendo, no han emitido, digamos, un recomendable para que se genere un decreto y para que este decreto pueda entrar en vigencia. Creemos que es preocupante porque el sistema actual no atiende las condiciones materiales de la población trabajadora. Hay una brecha muy importante entre las necesidades y los derechos humanos que tienen que satisfacer la población con lo que se le está dando como salario mínimo en concreto. Sí, muy bien. Entonces, ahora podemos decir pues que hay los dos pilares legales, pues son el primero, el Código de Trabajo, y segundo, pues la Constitución. Y hay una instancia ad hoc, ¿verdad?, para tal efecto, que es el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Muy bien, entonces el problema es que yo no sé si estas plazas del Consejo Nacional de Salario Mínimo han de ser ad honorem, porque ya deberían de tener algo, pues si no, pues ya después de un año, ¿verdad? Y pues ya debería haber un recomendable, aunque sea una opinión. Entonces esa demora denota por falta de interés, pero supongo yo que, vaya, ahí es donde ustedes me van a aclarar, que quien tiene la iniciativa
lanzar pues un estudio, una propuesta, lo que sea, es el Ministerio de Trabajo. Pero yo siento que el Ministerio de Trabajo, incluso al entrar al sitio web, no sé, no hay mucho que ver ahí. Es una página que está reducida a su mínima expresión. Y al parecer como que no hay pues ese seguimiento, ¿verdad? Esa prestancia que debe haber previa pues para ir adelante con los derechos del trabajador desde el punto de vista del salario mínimo. Entonces como que el marco, ¿qué está pasando? Pues cómo podríamos leer esta cuestión, porque preocupa, ¿verdad? Recordemos que desde mediados de 2019 viene todo un clima, ¿verdad?, de tensión, de enfrentamiento entre los órganos del gobierno, cosa que esto también ha tenido mucho que ver, ¿verdad? Entonces sigue ese conflicto y está precisamente ocasionando este tipo de demoras, de deuda, como tú bien lo decías. ¿Cómo podríamos interpretar esta cuestión? Es que como que no es suficiente. Bueno, primero, ¿es el marco legal institucional adecuado? ¿Sí o no? Y si no, pues, ¿qué está pasando? Si está bien planteada la ley, ¿verdad? Porque, como algunos opinan, hay leyes acá de avanzada y todo, pero el problema es que quienes deben hacerlas cumplir no están, pues, actuando como lo manda precisamente la ley. Omar, adelante. Sí, efectivamente. Fíjate que para nosotros creemos que el entramado normativo, creemos que no se está cumpliendo y que son los funcionarios públicos los que tienen, digamos, determinadas obligaciones y son estos los que no lo están cumpliendo. A pesar de que tenemos una normativa, digamos, que no es la que quizás deseáramos, a pesar de eso, incluso esa normativa no tiene cumplimiento por parte de los funcionarios. Y esto tiene que ver con intereses meramente económicos. Obviamente, ahí hay tres sectores representados. La empresa privada, digamos, ellos no tienen un planteamiento de un incremento del salario mínimo importante. Recordemos que en el decreto que surgió en diciembre de 2016, ellos no acompañaron el aumento porque el aumento fue bastante, digamos, significativo, digámoslo así. No satisfacía las necesidades materiales de la población trabajadora, pero sí fue significativo. Sí, de 2 dígitos. A otros aumentos que se dieron. Era 5, 3%, sí. Sí, entonces, en ese sentido, digamos, hay intereses de por medio. Hoy por hoy, la elección que se hizo del Consejo Nacional del Salario Mínimo, a nuestro juicio, estuvo con una serie de irregularidades. En determinado momento, la representación de la clase trabajadora, pues no fue totalmente tomada en cuenta. Por ejemplo, al tomar el listado para nombrar a los representantes de la clase trabajadora en este Consejo Nacional del Salario Mínimo, pues no fueron tomadas todas las listas. Y por lo tanto, obviamente, salió electo personas que son, a nuestro juicio, en determinado momento, complacientes. Y parte de esa complacencia es que no hemos tenido una discusión seria, ni un decreto que establezca un incremento al salario mínimo. Esta, obviamente, complacencia también está dada desde el órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque no le interesa en determinado momento esta discusión por no generar contradicciones con un sector de la sociedad, que a nuestro juicio eso inobserva los derechos de la población trabajadora, ¿verdad? O sea, el Estado debe de ser garante de los derechos de la población trabajadora. Es su principio y es su fin, y no atender otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, por ser un tema de interés económico, por haber tenido ciertas irregularidades la elección del Consejo Nacional del Salario Mínimo a finales del 2019, pues tenemos este resultado. No hay discusión y no hay en determinado momento un decreto. Hay una inactividad increíble. Incluso preocupan en determinado momento declaraciones que ha dado el ministro de Trabajo en el pasado, que ha referido de que el incremento, un eventual incremento del salario mínimo se va a generar a partir de consenso. Cuando está planteando esto, a partir de consenso, es el hecho de que, miren,
Aquí no vamos a atender las necesidades de la clase trabajadora. Aquí no vamos a satisfacer las necesidades de la clase trabajadora. Aquí vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Entre sectores, y en determinado momento, si todos estamos de acuerdo en subir 2 o 3 centavos al salario mínimo, pues ese va a ser el consenso y ese va a ser el incremento. A nosotros nos parecen preocupantes esas declaraciones porque llevan inmersas definiciones de incrementos demasiado pírricos al salario mínimo, teniendo como antecedente que el sector empresarial no se ha sumado a incrementos al salario mínimo que han sido medianamente significativos. Sí, yo quisiera agregar, compañero. Sí, claro, fíjate que lo que mencionaste de que existe una normativa que suple las necesidades de la población en este momento o no, eso que siempre queda un libre albedrío bien extraño, pues. Sin embargo, el Código de Trabajo, fíjate que es bastante claro cuando habla en su artículo 152, donde están las atribuciones del Consejo del Salario Mínimo. Entonces, cuando las determina en ese sentido, podemos ver que son alrededor de unas 4 o 5 y son bastante amplias, por así decirlo. Imagínate, ahí dice que tenemos que, bueno, que el Consejo del Salario debe hacer un grupo de coordinación de investigar, por ejemplo, cosas importantes que vayan a dar elementos para considerar los futuros incrementos al salario, lo cual no se hace. De alguna manera, pues el Ministerio de Trabajo podría, a través de esas atribuciones, pues generar esos datos necesarios, esas investigaciones necesarias para tener en cuenta, pues, todos los elementos y elevar lo que es el salario mínimo. Sin embargo, no se hace. Aparte de ello, pues la ley es bastante débil, como el compañero, pues, Omar, ya te lo mencionó. Sí, hay una cuestión que vale la pena comentar así de pasada. En ese mismo año, a fines del 2017, del último aumento, el Banco Central de Reserva hizo una investigación y una de las conclusiones era que el empleo, en lugar de disminuir, como algunos se esgrimían, aumentó. Entonces, ahí los hechos, ¿verdad?, demostraron que ese no era cierto del todo, pues aquello de que al subir los salarios va a caer el empleo, la producción, y eso se va a transmitir, ¿verdad?, a toda la economía. Ese es por un lado. Ahora, la otra cosa que me llama la atención es que debería haber un reglamento y transparencia en la elección, en la conformación de los 7 integrantes, porque son 3 del gobierno: Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo, el ministro de Economía y el de Agricultura. 2 representantes de los trabajadores y 2 de la patronal. Está bien, tienen que estar ahí. Pero como que el problema está en que no hay ahí una transparencia, porque deberían ser legítimos representantes. Pues el gobierno tendría el derecho de poner a sus legítimos representantes. Y claro, son los que tienen las 3 carteras, ¿sí? Pero los 2 representantes de los trabajadores deberían tener el respaldo, la legitimidad, por lo menos, de la inmensa mayoría. Entonces, como que por ahí está el problema, ¿verdad? Como que ahí hubo mano peluda para designar a los, o escoger, ¿verdad?, a los representantes, porque no podemos hablar de elecciones. Entonces ahí hay una cuestión como que se está retorciendo, siento yo, todos los marcos jurídicos, ¿verdad? Porque las leyes ahí están, y son claras y son buenas, ¿verdad? Se entienden claramente, pero como que hay esa tendencia a aprovechar que mucha parte, lamentablemente, de nuestra ciudadanía desconoce esta cuestión del marco jurídico, y entonces se deja más llevar por esas manifestaciones que hay en público, ¿verdad? De otro tipo de arengas, pues, que no son racionales, sino que se basan en una cuestión más emotiva, y tienen efecto, tienen credibilidad, porque sí se está haciendo una serie de atropellos que no se habían visto antes, ¿verdad? De conflicto hasta con la misma sala constitucional, ¿verdad? Que no se había visto antes, porque vaya, es cierto, en las 2 administraciones pasadas hubieron ciertos enfrentamientos, pero no en esta escala, en esta extensión e intensidad que se han visto en este último año y medio.
Sí, bueno, de alguna manera, pues las contradicciones que puedan existir dentro del órgano, en este caso ejecutivo, con otros diferentes órganos, pues afecta grandemente no solo a la actividad propiamente del Consejo del Salario Mínimo, sino que en su mayoría, ¿verdad? Todas las carteras del Estado. Bueno, entonces no se ha podido llegar a un acuerdo por un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces, el Estado, el gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, a partir de representantes que da el ministerio, debería de conciliar, por así decirlo, pues algún Sí, tipo de contradicciones que se den a nivel general para que no repercutan en estos organismos consultivos, ¿verdad? Ya que el objetivo fundamental, lo último, sería pues de que la población trabajadora de toda índole pues tenga su salario digno o adecuado, pues. cómo no. Omar, Yo creo que hay como axiomas planteados y al referirme a axiomas es cosas que se sobreentienden o que se explican por sí mismas. sí, Cuando yo identifico una representación del sector empresarial en un consejo o en un órgano de esta naturaleza, yo identifico que el sector empresarial va a representar los intereses de el empresariado en general. por supuesto. Cuando yo identifico que hay sector de los trabajadores, yo esperaría que en determinado momento los electos fueran representantes de la clase trabajadora. A Pero es aquí defender. donde se dan las irregularidades y se dan en determinado momento algunas acciones inapropiadas para seleccionar a personas que no van a representar los intereses de la clase trabajadora. Y por otro lado, yo asumiría que el Estado en determinado momento, que es la otra entidad representada ahí por medio de el órgano ejecutivo, que los representantes del Estado en ese Consejo Nacional del Salario Mínimo deberían de tener como principio y fin la persona humana. Claro. Pero dependiendo de quién esté en la administración del órgano ejecutivo, así van a ser los intereses que esté defendiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la composición actual del salario mínimo, pues, ha dejado muy evidente que no tiene un interés, hay una complacencia para el poder económico de no incrementar un salario que debe de ser justo, de dignidad, para satisfacer las necesidades materiales de los trabajadores y trabajadoras, que debe de incrementarse. Es un tema de justicia, es un tema de igualdad, de distribución de la riqueza. El salario es una forma de distribuir la riqueza en una formación económica social determinada, ¿no? Y no se están planteando eso, el discutir la distribución de la riqueza. Se están planteando conservar viejos esquemas de desigualdad que obviamente generan condiciones de precariedad en las clases trabajadoras. Sí, agregado sí, algo, podría decir que el Consejo del Salario Mínimo, pues estuvieran propiamente representantes de los trabajadores y que por supuesto tienen que estar los representantes de los patronos y la respectiva participación del Estado. Esto se convierte en un campo de batalla porque se visualiza prácticamente lo que es la contradicción de capital y trabajo. De alguna manera, pues el capital lo que busca es generar más a costa de la plusvalía generada por los trabajadores. Bueno, y estos, los trabajadores, pues necesitan que de alguna manera se ha retribuido correctamente lo que es la riqueza. muy bien. Hay un punto que me preocupa, y es que a estas alturas, pues yo no he visto manifiestos, o quizás por falta de información o de contactos, pero de las gremiales de la clase trabajadora, para expresar, pues, o por lo menos para empezar a presionar, ¿verdad? Aunque sea por los medios o por las redes sociales y toda clase de medios virtuales, para empezar un poco a reclamar esta necesidad, pues, de revisar, al menos empezar a estudiar, a meterle a eso. Y eso preocupa, al menos no sé si debería, pues ya es tiempo, ¿verdad? De presionar o hacer alguna actividad, porque
pues ya pasó un año, ¿verdad? Es cierto, fue el año de la pandemia, ¿verdad? Pero este año también va a continuar ese entorno y al menos pues ya sería decente tener un estudio bien hecho, bien planteado, ¿verdad? Y para empezar a ver esta cuestión, esta revisión. Ahora, pero Elías y Omar, hemos llegado al fin de la primera parte. Vamos a retomar esto en la segunda parte de nuestro programa. Apreciables radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos. Vamos a oír algunos avisos y anuncios importantes. Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía. Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles 10 de febrero de 2021 nos acompañan Elías Evangelista y Omar Flores de la Fundación Salvadoreña para el Estudio y la Aplicación del Derecho FESPAD. Estamos conversando con Elías y Omar sobre el tema del salario mínimo y otros aspectos del sector laboral. En la primera parte, pues, abordábamos, pues, nos señalaban nuestros invitados que precisamente el Consejo Nacional del Salario Mínimo le correspondía haber empezado en febrero del año pasado, 2020, pues, puesto que ya se habían cumplido 3 años de vigencia del último aumento al salario mínimo en 2017, ya correspondía en febrero de 2020 al menos presentar un recomendatorio. Pero no se ha hecho nada, ahí está de lado, pues sí hay un año de demora, ¿verdad? De deuda, como muy bien lo decía Omar, del Estado, del Ejecutivo en particular, porque es que tiene que tomar la iniciativa para, pues precisamente empezar a hacer un estudio, pues, y hacer un recomendatorio sobre el nivel del salario mínimo, porque la ley establece que, vaya, cuando menos, pues cada 3 años debe aumentar, entonces deja abierta la puerta para la demora. Ahí está la cuestión. Entonces hay una especie ahí de vacío legal, ¿verdad? Que lo permite, porque dice al menos 3 años, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una cuestión. Luego también hablábamos pues de la conformación, ¿verdad? Lamentablemente del marco jurídico está bien, ¿verdad? Pero un poco el hándicap anda por el lado del marco institucional, porque la instancia creada para tal efecto, que es el Consejo Nacional para el Salario Mínimo, y particularmente la recién electa a fines del 2019, pues no ha presentado nada, no ha dicho ni pío, ¿verdad? De tal manera que no hay luces, no hay, pues, siquiera una esperanza, pues, de que haya una propuesta concreta y, pues, sentarse las partes, pues, a estudiarla y ver si se puede, en qué medida se puede, pues, aumentar el salario mínimo. Y luego, pues, comentamos también que no se ha visto, no se ha sentido, ¿verdad?, esa presencia de las gremiales trabajadoras. ¿A qué se debe esta falta, digamos, pues al menos yo en los medios no he visto mayor cosa, ¿verdad? Quizás han habido aisladamente algunas especies de pronunciamientos, pero ¿cómo está esa situación? Que no se ve esas gremiales, los sindicatos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Bueno, querido Gerardo, mencionar Sí. de que el sector sindical ha nacido acá desde hace bastante tiempo y ha tenido sus altos y bajos, ¿verdad? Sí. Entonces, en la etapa actual que nos encontramos, pues existe un control bastante amplio de lo que son los empresarios y el poder económico que de alguna manera ha afectado al sector sindical. Más que ello, pues en El Salvador pues tenemos lo que es la Constitución de la República, el Código de Trabajo y una cantidad de convenios internacionales que le otorgan derechos y facultades, así como obligaciones al Estado. Inclusive también pues en este sentido obliga al Estado a hacer tal o cual situación. Por ello,
yo veo que es necesario que la población trabajadora tenga esa necesidad que le nazca de poder acercarse o tener a la mano pues las diferentes normativas, porque puede ser que uno de los problemas es que no conozca lo que menciona la Constitución y el Código de Trabajo. Si estos pues lo conocen en algún momento, van a tener la capacidad de poder exigir pues el aumento del Sí, salario mínimo, la sí, constitución sí, de un consejo del salario mínimo adecuado según la normativa y las reglas para que se puedan empoderar. Entonces, pues es un llamado que se le hace a la clase trabajadora de que, claro, bueno, adquiera esa conciencia, de que vea que los sindicatos o las asociaciones profesionales son aquellos, pues, herramientas o elementos por los cuales pueden canalizar todas esas necesidades para claro, culminar sus derechos. claro. No se duerman, ¿verdad? Es decir, en una palabra, los trabajadores, ¿verdad? Estén más Exacto, proactivos una con ello. palabra, no se duerme, exacto. Sí. Omar, ¿tenés que añadir algo al respecto? Fíjate que es muy importante Sí, lo que acaba de decir Elías, y sí, sumado a eso hay, a nuestro juicio, irregularidades en la actualización en la nómina de los miembros de la Junta Directiva por parte del Ministerio de Trabajo. ¿A qué me oh, quiero referir con esto? Hay una sí, intervención de la institucionalidad del Estado de no estar entregando credenciales a aquellos sindicatos que les parecen, digamos, incómodos, independientes. Eso debilita al sector sindical. Hace sí, poco sacaron una conferencia los sindicatos haciendo ese tipo de señalamientos. Nosotros hemos recibido denuncias sí, en sí, donde a un sindicato le autorizan, digamos, las credenciales de la Junta Directiva por 2 meses, y son 2 meses que ya pasaron, entonces ya están sí, de ya, nuevo en la cefalía. Entonces, ese manejo, digamos, y esas pequeñas triquiñuelas que se dan en la administración pública en detrimento de la organización de la clase trabajadora, de aquellos sindicatos independientes, también contribuye, digamos, a ese debilitamiento, sumado a la dispersión que ya señalaba Elías. sí, Igual yo quisiera hacer, digamos, cómo no, énfasis en el llamado que hace Elías en relación a la exigibilidad que debe de tener la clase trabajadora en cuanto al cumplimiento de la normativa. Existe mucha normativa que plantea, digamos, un ideal de un salario que debe de ser justo, digno para la población trabajadora. Para referirme un poco a ella, el preámbulo de la Constitución de la OIT hace referencia a un concepto, refiriéndose a un salario mínimo, hace referencia a un salario vital adecuado, hace referencia a ese concepto. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia a que por medio del salario se deben de garantizar condiciones dignas de existencia. La Constitución de la República hace referencia a un concepto en concreto y dice que el salario debe de ser un salario suficiente. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando nos hablamos de un salario suficiente? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de salario vital? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando el salario debe de garantizar las condiciones de la población en general, de la clase trabajadora? Pues debemos de concretizar eso. ¿Cómo se concretiza? ¿Cómo se objetiva? Hoy por hoy lo que tenemos es datos oficiales en relación a la canasta básica. cómo ¿Sí? no, El costo de la vida por medio de la canasta básica. ¿Cómo se sí, cuantifica? cómo Para el está, año 2000, para el año 2020, 20, en sí, promedio, un aproximado, la canasta básica ampliada, que significa ampliada, sí, la suma de 2 canastas básicas alimentarias, sí, ronda los $400. Si componemos como parámetro, solo para hacer el ejercicio, que el sí, salario mínimo anda en los $300 y la canasta básica ampliada anda en los $400, hay una brecha de la satisfacción de las necesidades materiales de las personas de $100. $100, sí. Pero la forma de establecimiento de la canasta básica tiene errores a nuestro juicio. Y por ¿Cómo eso es no? que aquí Muy bien, cobra relevancia datos alternativos de organizaciones especialistas en el tema. muy Por bien, ejemplo, hay sí, organizaciones que plantean que, por medio de un estudio, que plantean que el costo de la vida, la canasta básica ronda los $700.
Si Sí. eso es así y el salario anda en los $300, la brecha de desigualdad del salario versus la satisfacción de las necesidades materiales de las personas se incrementa. No llega Y a la es, mitad. y es por eso que es importante una revisión inmediata de ese salario mínimo, a partir Sí, de un estudio técnico claro. adecuado y que Sí, obviamente vaya orientado a la satisfacción de las necesidades materiales de la clase trabajadora. claro. Sí, Omar, me gustaría Elías, agregar, pues, ¿cómo en no? cuanto a los criterios que estaba mencionando Omar, se ocupan criterios caloríficos prácticamente en su totalidad. ¿Qué quiere Sí, decir esto? Bueno, se deja de lado aquellos otros criterios que son muy importantes para el desarrollo mismo de de una familia donde se encuentra el trabajador. Bueno, como ya podemos decir, se toma en cuenta lo que es la pasta de dientes, el jabón y cosas por el estilo. eso, ¿Será que se incluyen? Y por otro lado, también las necesidades culturales para que los trabajadores ah, puedan elevarse en su cultura y acercarse pues a una vida más humana. Porque claro, tener un salario mínimo en la actualidad, eso es vivir en condiciones infrahumanas. claro, es solo el principio. Yo Omar, quisiera, digamos, profundizar también, como lo ha hecho Elías, en sí, el tema de las debilidades que nosotros identificamos en la canasta básica, sí, en la cuantificación que hace el Estado por medio de la sí, Dirección General de Estadísticas y Censos, sí, porque ellos lo publican y lo plantean. la Nosotros, versión oficial. Sí, dale. como lo dijo Elías, la canasta básica de mercado, en principio perdón, la canasta básica planteada Ampliada. ahí no ha sido producto de un estudio. Solamente contiene 11 productos esa canasta básica. Sí, Cuando hablamos del valor que deben de tener los productos, en esa canasta básica se establece un valor a partir de las cantidades de calorías que en teoría una persona debe de tener sí, para reproducir su energía. apenas, sí, Pero el problema que se da en eso es que la unidad de medida en el mercado no es por calorías. La unidad de medida que tenemos en el mercado a la hora de comprar los frijoles, el arroz, el claro, azúcar, digamos, lácteos son sí, distintos. Por ejemplo, no vamos al mercado a comprar una caloría de frijoles o no, una no, caloría de arroz. se Vamos a compran comprar libras, kilos, sí, sí, entonces, las unidades de medida sí, permiten tener hierros en la cuantificación de la canasta básica oficial, a nuestro juicio. La canasta básica oficial también hace la diferencia entre zona rural y zona urbana. A nuestro juicio, en las condiciones materiales en las que se desarrolla un país tan pequeño como el nuestro, en tan donde, pequeño, digamos, sí, hay mucha coincidencia hoy por hoy en el sector rural y sí, urbano, dividir las canastas básicas, a nuestro juicio, es un error. Esas y sí, otras debilidades tenemos en cuanto a la cuantificación de la canasta básica como dato oficial. Y por lo tanto, nosotros retomamos los planteamientos de organizaciones sí, especialistas, cómo homólogas en el no, tema, claro, en donde plantean el hecho de que el valor de la canasta básica ronda los $700. Y por lo tanto, la brecha entre el salario mínimo y la canasta básica es grande, ¿sí? Y el Estado debería de implementar políticas para satisfacer los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales de la población, pues, y por medio de un salario mínimo digno que atienda estas necesidades materiales de la población, que es parte de distribuir equitativamente la riqueza en determinado momento. sí, Sí, otra situación es de que el cómo no, Ministerio del Elías, Trabajo pues, está obligado de alguna manera a desarrollar o dar a conocer lo que son los derechos de los trabajadores. Imagina, si nosotros le preguntamos a un trabajador cuál considera usted que es el salario justo, hay que hacerle esa pregunta a la población y a ver qué contesta de verdad, a partir de sus sí, necesidades propias, ese es el mejor rasero. existencia, vamos a ver un montón de datos que ellos pues se toman en cuenta. Y hay propuestas concretas de algunas instituciones, ¿verdad? Y todas giran en torno a 700, ¿verdad? Tal vez unas por muy abajo, tal vez otras, pero rondan, ese sería como el promedio, ¿verdad? Que hay de esas propuestas de otras instituciones. Sería, ¿verdad? Ese tema.
Entonces, ¿habrá algo que añadir en torno a estas propuestas de salario mínimo o alguna otra? A nosotros nos preocupa bastante Sí, el salario mínimo cuando lo vemos desde la perspectiva de género. sí, En el sentido de que las mujeres son, digamos, las peor remuneradas. Incluso los datos oficiales refieren de que el salario que recibe promedio, que recibe entre un hombre y una mujer, tiene una brecha más o menos de $56, ¿no? sí, Eso teniendo en cuenta que los salarios de El Salvador son precarios, se precariza aún más los salarios de las mujeres. Y muchas de estas mujeres están, digamos, laborando en el sector de la maquila textil, en donde identificamos graves violaciones a los derechos laborales en este sector y de manera concreta, en donde la población mayoritariamente son mujeres. Y tenemos el caso de Florencia, por ejemplo, que recientemente la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, juntamente con FESPAD, dieron declaraciones de solidaridad a este grupo, a este colectivo de Florencia, para, digamos, acuerparlos también, ¿no? Y es donde Elías ha tenido un papel importante a nuestro juicio. bien. Sí, adelante, Elías. Bueno, sí, fíjate que Florencia pues, es una muestra clara de las contradicciones que tiene el sistema capitalista de producción. Por ¿A un dónde lado, queda pues, Florencia? ¿En qué departamento, Omar? Perdón, Elías. hombre, aquí en San Salvador, ahí en el San municipio de Salvador. Teopango. Sí, Sí, sí. en la carretera al Matasano, eso está cerquísima. Sí, el Matasano, sí, sí. El plantel del Sí, Matasano, que era del MAC antes, sí. sí, exactamente. Entonces podemos ver de que el caso Florenci es una muestra que estaba diciendo de las contradicciones que tiene el sistema de capitalista de producción. Que por un lado, pues el rico pues se quiere hacer más rico y en costa de él la plusvalía que generan de los trabajadores. En este caso particular, fíjate de que es desde el 1 de julio del año Sí, pasado donde el patrón pues simplemente abandona a las trabajadoras, a más de 200 trabajadoras, y que pues les adeuda lo que son indemnizaciones, vacaciones y aguinaldo proporcional. Inclusive el despido que se hizo masivamente fue un acto cruel, ¿verdad? Es decir, se llama a las trabajadoras al centro de trabajo, en un lugar amplio se les dice de que hasta ahí van a llegar las operaciones de la empresa, pero que existen trabajadoras que tienen más de 20 años trabajando ahí y pues les tienen adeudado más de 5,000, 6,000 dólares solo en indemnización. sí, sí, realmente es un caso, pues, atroz, ¿verdad? Y que precisamente, ¿verdad? También valga la pena aquí el comercial, ¿verdad? O la promoción, pues, ¿verdad? Apreciar el radioescuchas. Recuerden que FESPAD también, pues, dentro de su labor, pues, de abogar por los derechos económicos, ¿verdad? Y sociales, políticos en general, ¿verdad? De la población, pues, pueden ustedes hacer las denuncias cuando se den cuenta o sean testigos, ¿verdad? O estén viviendo en carne propia este tipo de situaciones. Entonces, ya estamos por concluir con el tiempo de nuestro programa, así es que les voy a pedir, Elías y Omar, unas palabras finales para nuestros radioescuchas. Bueno, a mí me gustaría hacer un llamado a toda la población salvadoreña que conozcan sus derechos laborales, primeramente, y ver que el salario no es simplemente una Sí, cantidad de dinero y ya, sino que este tiene efectos sociales, económicos y de toda índole. Sin el salario, bueno, un trabajador no puede vivir dignamente, ni su familia, ni sus hijos, no puede acceder a lo que es la educación adecuada, ni salud adecuada, ni nada adecuado. Entonces, por ese sentido, los trabajadores deben de estar a la expectativa de sus derechos laborales y el derecho al salario digno y mínimo aún más, porque es lo que determina muchas cosas en el diario vivir de los trabajadores y su familia. cómo no. Omar. Pues yo quisiera también hacer el llamado a la clase trabajadora a unificarse en torno a esto, a la población trabajadora, a los trabajadores por cuenta propia, a la población en general, porque el incremento al salario mínimo no solo beneficia a todas aquellas personas asalariadas con ese monto en concreto. El incremento al salario mínimo dinamiza la economía y la economía locales. Por ejemplo, a la persona obrera
que le dan su salario seguramente y le aumentan un poquito más, seguramente va a comprar un poco más en la tienda de su barrio, de su comunidad, y obviamente eso le va a beneficiar al señor de la tienda. La señora de la tienda va a ir a comprar al mercado para abastecer a su tienda. Entonces hay una reactivación de la economía local, a nuestro juicio, con un incremento del salario mínimo que beneficia a toda la población. Y aquí solo se puede oponer un incremento al salario mínimo las personas que sirven al poder económico y no defienden los intereses de la clase trabajadora. ¿Cómo no? Muy bien. Elías y Omar, gracias por acompañarnos otra vez. Espero pues que pronto también estemos por acá en este programa. Un saludo a toda la plantilla del FESPAD. Muchas gracias por estar con nosotros. También a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos en esta noche del miércoles 10 de febrero de este año 2021. También agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía por su permanente apoyo a la producción de este programa, así como a YSUCA. Y por último, un saludo al equipo poderoso de producción integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches, a pesar de Radio Escucha, de su programa Hablando de Economía. Gracias nuevamente. Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.